que se estarán, para los hermanos que estarán conectando en los 3 canales de YouTube. Dios les bendiga grandemente por también conectarse. Bueno, vamos a comenzar con la iglesia de Esmirna. ¿Qué le dice el Espíritu a la iglesia de Esmirna? Apocalipsis 2:11. Sabiendo que el Espíritu, ¿quién es, hermana? Jesucristo. Jesucristo. El Señor es el Espíritu. ¿Qué le dice el Espíritu a la iglesia, o qué le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna? Apocalipsis 2:11, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño, hermana Valentina, de la segunda muerte. Hermana Valentina, ¿usted ya presenció alguna muerte en el hospital? ¿De alguien que se murió directamente? Todavía no. Todavía no, bueno. Eso le va a tocar verlo alguna vez. Esa es una muerte que física. ¿Ya? Pero ¿cuál será la segunda muerte, hermano Francisco, hermano espiritual, decimos nosotros espiritual? Pero la segunda muerte, porque por cuantos todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahí fue la primera muerte, vamos a decirlo. Viene la muerte física. ¿Y cuál es la segunda muerte? Vamos a mirar Apocalipsis 20:14 para ver cuál es la segunda muerte. 20:14. Esa segunda muerte es bien violenta y fea. ¿Cómo nos dice Apocalipsis 20:14? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Esta es qué? La muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Incluso fue lanzado el Hades, ¿y qué más? El infierno, dice. La muerte y el Hades. La muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, estábamos leyendo. Y el que nos halló en el libro de la vida. Está bien, ese lo vemos más adelante. Ahora, estamos hablando de la iglesia que es la iglesia de la perseguida, o sea, la iglesia de Esmirna. Y habíamos leído: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de estas cosas, de esta segunda muerte. Ok, ahora, ¿cuáles son? El que venciere ¿sobre qué? Sobre estas cosas. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El que venciere ¿sobre qué? El hermano está dando la enseñanza de lo que es a la fe, agregarle que virtud, a la virtud conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Ese afecto fraternal, uno sabe que uno no elige los hermanos llegan. Hagan lo que haga el hermano, es su hermano. Vuélvase lo que sea, es tu hermano y punto. O sea, no lo descalifica para ser hermano, ¿sí me entiende? Por eso es que el segundo mandamiento es la clave. Dice: amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. O sea, haga lo que haga, es mi hermano y punto. Entonces, a ese afecto fraternal, pues el vínculo perfecto que es el amor, ¿ya? Pero ahora viene cómo yo venzo todas, qué es lo que dice ahí, porque dice también que el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Pero no dice venciere qué. La iglesia de Esmirna, ¿qué tiene que vencer? Vamos a mirar Apocalipsis 21:8. El que venciere sobre qué cosas. Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que el que a la iglesia de Esmirna dice: mire, usted va a vencer, usted no va para allá, pero si usted no vence y sigue siendo, pues usted sabe que la abominación es cuando se condena al justo y se justifica al impío, ¿ya? Ustedes saben eso. Y eso se va a presentar, y ya se está presentando en las leyes. Hay leyes ya que están justificando a los impíos y leyes que están condenando a los justos. Ya hay esas leyes, y por eso Isaías 10:1 dice: ay de los que prescriben leyes injustas. Eso no se escapan tampoco. Ahora, bueno, ya sabemos que hay que vencer sobre todas estas cosas. Incluso está ahí la brujería.
que ese es un tema que hay que tener mucho cuidado cuando se toca el esoterismo. Yo le estaba hablando a un muchacho que había acabado de venir, pero no ha venido, y él conoce mucho, parece mucho el mundo espiritual. Y entonces yo me he notado en el espíritu que está él, porque es que en el mundo espiritual no tenemos policías que nos digan, ojo, te pasaste la línea roja, te pasaste el semáforo rojo. En el mundo espiritual el hechicero hace lo que le da en gana, inocente. Pero resulta que hay leyes universales. Y esas leyes universales pueden tardar, pero llegan. Esas leyes universales es el mismo Dios, vamos a decirlo así. Entonces, hay gente que muere. A veces puedo decir yo que hay más muertos por brujerías y hechicerías que por mismas enfermedades. Entonces ellos tienen que tener cuidado, porque por eso es que Satanás fue desconectado de Dios. El que era el querubín protector quedó desconectado de Dios, y Dios sacó fuego de él, o sea, sacó su palabra, y él quedó ausente. Por eso él no puede tener verdad. Él es el padre de la mentira y seguirá siendo el padre de la mentira. Y con esa mentira se trajo la tercera parte de ángeles. Y ahí es donde viene un problema bien grave. Bueno, ¿qué es lo que conoce el Señor de la iglesia de Esmirna, hermana Valentina? ¿Qué será lo que conoce? Porque él conoce de todas las iglesias. Pero ¿qué es lo que él conoce de la iglesia de Esmirna? Apocalipsis 2:9. Vamos a mirar qué es lo que él conoce. ¿Qué es lo que él conoce? 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oye, eso sí está fuerte. Porque la iglesia de Esmirna dice, yo conozco tus obras, o sea que tenía obras. Ya uno dice, ¿y cuáles obras? Porque dice, yo conozco tus obras. Pero la iglesia de Efeso había olvidado las primeras, ¿qué? Obras. Pero esta no, esta sí estaba en las primeras obras, conozco tus obras. Y mire lo que el Señor Jesucristo le sigue diciendo a la iglesia de Esmirna. Y tu tribulación y tu pobreza. Es raro que esa es la única iglesia que le dice eso, y tu pobreza. Pero luego le aclara, le dice, pero tú eres ¿qué? Rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué cosa tan fea. No, a los judíos ahí Jesucristo le dice, mire, un momentico. Por eso Jesucristo cuando está en Juan capítulo 8 dice de ellos, nosotros somos hijos pero de Abraham. Y si fueran hijos de Abraham, me amarías. Ustedes son hijos pero del diablo, les dice así, ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar. Eso lo puede hacer Cristo. ¿Ya? Aunque yo sepa que hay alguien que es hijo del diablo, entonces lo puedo decir porque yo estoy buscando, como dice, cómo salvar al otro. ¿Ya? Así sea brujo, hechicero, satanista o lo que sea. Entonces tenemos, ¿cuáles eran esas obras que él conocía, el Señor, de la iglesia de Esmirna? ¿Cuáles eran esas obras? Entonces vamos a ir a Apocalipsis 2:5, vamos a mirar cuáles eran las obras. Las que había dejado de hacer ¿quién? Éfeso, ¿qué dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mire, esto es bien importante. Y esto es un poquito delicado. Porque hemos visto nosotros, y hermano Noé, que salió alguien también, recuerda eso. Había alguien que era muy lúcido para predicar el evangelio. Y de un momento a otro perdió esa lucidez. Y quedó totalmente. Por eso es que muy importante que no olvidemos las primeras, porque eso, tengo algo contra ti que has dejado tus primeras obras. Ya nosotros sabemos cuáles son las primeras obras. Has dejado tu primer amor, ¿sí? Tu primer amor, ¿cuál es? Que yo acepto a las personas como son. Lo que no acepto es el pecado que hay en ellas, que las hacen hacer como son. Porque si yo no acepto a las personas como son,
¿a quién yo les predico el evangelio? ¿Sí me entiendes? ¿Me entienden eso? ¿A quién yo le voy a predicar el evangelio entonces? Entonces, a mí no me importa si es un homosexual, yo le predico el evangelio, lesbiana, le predico el evangelio. Si le tengo que dar un abrazo, se lo doy. ¿Ya? Pero cuando le tenga que predicar, yo tengo que decirle la verdad a él. Porque sé que esa verdad, yo estoy confiando totalmente en quién, en Jesucristo. ¿Cómo son las palabras que salen de la boca de Dios, hermano Francisco? Hermana Ivonne. ¿Cómo son las palabras? ¿Qué hacen las palabras? ¿Qué hacen las palabras que salen de la boca de Dios? No regresan, no llegan, no regresan vacías. Llegan y hacen lo que se les mandó a hacer. Pero no regresan vacías, que es la clave. No llegan vacías, no. Claro, no llegan vacías porque van a hacer lo que van a hacer. Pero la garantía es que no regresan, ¿qué? Vacías. Entonces, por eso es que yo tengo que dar las palabras de ¿qué? De la boca de Dios, de Jesucristo. Si doy las mías, ahí estoy yo mal. Porque yo le estoy agregando algo a las palabras de Dios. Y si yo le agrego algo a las palabras de Dios, ¿qué llego yo a hacer? Mentiroso. No le agregue nada a la palabra de Dios porque puede ser hallado mentiroso. Y la mentira es la maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, él conocía que no había olvidado las primeras obras que en el primer amor, que la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, ¿por qué la iglesia de Esmirna? ¿Por qué la iglesia de Esmirna, aunque ellos eran pobres, estaban ricos? ¿Por qué? Yo me puse a buscar la iglesia de Esmirna en los Hechos y no la encontré. Yo no sé cuándo Pablo fue a la iglesia de Esmirna. Si alguien en las redes sociales, Sandra Galvis, me encuentra esa cita bíblica, me la coloca ahí, porque yo no encontré cuándo llegó Pablo a Esmirna. Entonces yo no sé cómo apareció esa iglesia de Esmirna, porque yo no veo, yo busqué Pablo en Éfeso, Pablo en como dicen, Colosas, Pablo en Tesalónica, Pablo en todos los otros, pero yo no encontré Esmirna. Entonces, pero aparece. El asunto es porque esa iglesia, aunque era pobre, era rica desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. En lo relativo, pobre, pero en lo, pues, era rico. Entonces vamos a mirar ahora Lucas 12, 21. ¿Por qué era rico? ¿Por qué esa iglesia era rico? Lucas 12, 21, ¿qué nos dice? Lucas 12, 21. Ya, 12, 21. ¿Qué nos dice? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí está. Entonces, este es rico, pero porque hace tesoros para con quién? Para con Dios. Pero si hace tesoros para sí, no es rico. Pero si hace tesoros para con Dios, sí es rico. Y ahí es la historia del que decía, bueno, he tenido tanta abundancia, voy a hacer esto, necio, y van a pedir tu alma, que ¿de quién será todo eso? Así es el que hace riqueza para sí y no para con Dios. Ahora, ¿cuál es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová? Vamos a mirar, ¿cuál es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová? Aquí viene, porque hemos leído en la iglesia de Esmirna, vamos a ver si la encuentro ahorita acá, para recordar, que es la iglesia de Esmirna, que dice en el 2.8, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, que eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son sino sinagoga de ¿qué? De Satanás, ¿ya? Entonces, esta iglesia era pobre. Entonces, pero ¿qué recompensa hay? Porque dice que es rico. Es rico. O sea que esta iglesia de Esmirna tenía dos cualidades. Eran humildes y temerosas ¿de quién? De Dios. Vamos a leer eso en Proverbios 22:14. ¿Cuál es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová? ¿Cuál es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová? Proverbios 22:14, ¿qué dice? 22:4, perdón. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, esta iglesia de Esmirna eran humildes y era ¿qué más? Temor, eran temerosos de Dios.
Entonces la remuneración fueron las riquezas. Por eso es que Dios dice, tú eres rico. Pero es una iglesia que humilde y temerosa de Dios. La pregunta para la hermana Sandra Galvis. ¿Cómo debe de ser edificada una iglesia? ¿Ustedes se acuerdan? No traigo la cita bíblica, sino que me llegó ahora el pensamiento. ¿Cómo debe ser edificada una iglesia, hermano? Sobre la roca. Sobre la roca. ¿Cómo debe ser, ahora para dar más la pregunta más exacta, cómo una iglesia para ser edificada debe andar en qué? En el Evangelio, bueno. Pero debe andar en qué? Hechos 9:31, a ver. ¿Cómo eran las iglesias edificadas, las iglesias primitivas? ¿Andando en qué? Andando en el temor de Dios, precisamente. Ya me iba a decir, pero... Bueno, hay que decirlo. ¿Cómo dice? 9:31. Ah, me frente, ¿No es 31 En- qué? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Mira, ahí está la segunda parte. Primero, humildad, temor, y esas son las riquezas. Aunque eres pobre, eres rico, le dice Jesucristo a la iglesia de qué? Esmirna. ¿Ya? Hasta ahí todo entendido, ¿cierto? Humildad y temor. Y las iglesias de la época de los apóstoles de Jesucristo, la iglesia primitiva, eran edificadas andando en el temor de ¿quién? De Jehová. Y la hermana Lumila sabe los 8 pasos del temor de Jehová, ¿cierto que lo sabe? No siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo. La hermana Valentina sabe los 8 pasos para entender el temor de Jehová. ¿Los quiere traer de hoy en 8 días, Valentina? Que no, si no hay mucha molestia. Hermano Francisco, ¿los quiere traer de hoy en 8 días? ¿Los 8 pasos? Bueno. Y hermano Kelly, ¿los quiere traer? Todos están en Proverbios. ¿Sabe la hermana Ivonne los 8 pasos? Recibir la palabra. Sin leer. Él dijo, como la plata la buscaron. Sin leer, porque es que quiero que lo sepan. Como la plata De- la buscaron, Ponerla en práctica, estar atenta a la sabiduría, inclinarse a la prudencia Inclinar el oído a la sabiduría y inclinar el corazón a la prudencia, ¿qué más? y Dar la voz a la inteligencia, la inteligencia. ¿qué más? Hasta ahí. Hasta ahí, bueno, les queda la tarea, ¿oyó? Si lo- Hermano Enrique, eso está en Proverbios 2, 1 al 5. Eso es para entender el temor de Jehová. Y la iglesia es edificada andando precisamente en el temor de Jehová. Por eso es una iglesia humilde y temerosa de Dios. Por eso, al ser humilde y temerosa de Dios, era rica. Eso es la respuesta bíblica. Vamos a decirlo. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Porque ahora vamos a mirar las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Efesios 1:7. Puede leerlo, hermano Gilman. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, redención por su sangre, redimidos. Y luego el perdón de pecados según las riquezas de qué? De su gloria. O sea que hay riquezas de su gloria. Esa es otra riqueza que tenía Esmirna. De su gracia, riquezas de su gracia. Ahora vamos a mirar, conforme a qué Dios nos provee de todo lo que necesitamos, conforme a qué Dios nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Hay algo que Jesucristo le dice a los apóstoles, está en el Evangelio, dice, bueno, ustedes saben que los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no tengan de eso ansiedad, ni estén en eso, como dice, en una ansiedad constante, porque el Señor ya sabe todo lo que usted necesita. El Señor lo sabe. Y Él es justo. Entonces, conforme a que Dios nos provee de todo lo que necesitamos, Filipenses 4:19. Efesios, Filipenses, Colosenses. 4:19, conforme a que Dios nos provee. Porque ya vimos las riquezas de su gloria. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Mi Dios
pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez, en gloria en Cristo Jesús. Usted aquí nos provee todo lo que necesitamos. O sea que la iglesia de Esmirna era rica, aunque era pobre. Le provee todo lo que estaba en necesidad, no pasaba necesidad, era rica. Ok. Ahora, viene la otra pregunta. ¿En qué no nos debemos regocijar más que en todas? ¿En qué nos debemos de regocijar más que en las riquezas? O sea, ya Dios me proveyó el milagro, vamos a decir, ya Dios me dio, ¿qué? La bendición. Pero ¿me voy a quedar yo con la bendición o yo voy a darle el honor al que me dio la bendición? ¿Qué dice, hermana? Quedamos con la bendición. Felicidades. No, un momentico, yo recibo la bendición, pero la bendición yo vamos a decir materialmente. Entonces yo voy a una iglesia, más por la bendición o por el que me dio la bendición. Por el que me dio. Y eso a veces se falla en la enseñanza. Ah, sí. A veces dirigimos el pueblo a que busque más la bendición y se olviden del que da la bendición. La bendición, sí, verdad. Y Jesucristo lo dice, ustedes me siguen pero por la comida que les di. Pues no porque ustedes quieren buscar el reino de Dios. Así Cristo les dice a los que les seguían después de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces, ¿en qué nos debemos regocijar más que en todas las riquezas? Salmo 119, 14. Salmo 119, 14, ¿qué nos dice? Vamos a mirar este versículo porque es bien importante, hermanos. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de qué? De tus testimonios. Que más de toda qué? Riqueza. Eso hay que tenerlo claro. Yo Salmo 119. me quedo con las bendiciones, pero las bendiciones son añadiduras. Recuerda que son añadiduras. Pero yo tengo que estar pendiente más del que me da ¿qué? Las bendiciones, que es Dios. Ahora, en eso me gozo más. Ahora, ¿cuáles son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Habrán riquezas en la sabiduría? ¿Habrán riquezas en el conocimiento de Dios? Romanos 11:33. ¿Qué nos dice Romanos 11:33? ¿Cuáles son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Porque a nosotros nos han enseñado que la riqueza es lo de acá material, pero vienen las riquezas que hay. De la sabiduría, ¿cuáles son? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Voy a darle un saludo al hermano Álvaro Gómez, Dios le bendiga. Y por favor, me lee nuevamente el versículo, hermano Gilmar. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué más? cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables sus juicios. ¿Se acuerda que el corazón del sabio, qué discierne, hermana Ivonne? El juicio y el qué. El juicio y el qué. El tiempo. Y el tiempo. Y la ocasión y qué. El tiempo. Ah, muy bien. Ok, entonces estas son riquezas. El mundo no la ve como riquezas, Valentina. Tener sabiduría de Dios, eso no. Y eso es una riqueza enorme, que es profunda, ya, insondeable sus juicios. ¿En quién debemos de poner nuestra esperanza para disfrutarlas? Las bendiciones, las riquezas. Entonces, aquí yo quiero aclarar esto porque a veces a nosotros se nos olvida esto. Vamos a ir al libro de Primera de Tito 6:17. Ya, Primera de Tito 6:17. Dios te puede dar riquezas, hermano Enrique, pero ¿en quién tú tienes que esperar? 6:17. Primera de Timoteo Timoteo. 3:17, 6:17. Hay algo muy importante en esto. Primera Timoteo. 6:17. Hay algo muy importante. Usted recibe riquezas y usted las va a manejar, pero la esperanza no la puede poner en las riquezas. Si usted pone la esperanza en las riquezas,
tiene tesoros para sí, mas no para con Dios. Pero si usted tiene riquezas y pone la esperanza en Dios, tiene tesoro para con Dios, tiene riquezas para con Dios. Vamos a leer primera de Timoteo 6:17 que dice: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, ¿qué hace el hombre de Dios que pone la esperanza en Dios con las riquezas? ¿Las acumula o qué hace, hermano Noé? ¿Qué hace el hombre de Dios que no pone la esperanza en las riquezas sino en Dios? ¿Qué hace ese hombre de Dios con esa riqueza? ¿Las acumula o qué las hace? Las deja, dice ella que las deja. ¿Qué las hace? Las disfruta. Las disfruta. Las disfruta. Porque si las acumula, está el joven, el rico es el necio. Voy a abrir un granero más para meter y todo eso. Ese es el que tiene riqueza para consigo mismo y no es para con Dios. ¿Cómo yo tengo riqueza para con Dios? Cuando yo no pongo la esperanza en las riquezas, sino en Dios que me da las riquezas para que yo no las acumule, sino las disfrute. Porque el día que te mueres, aunque tengas llave sobre llave sobre llave, se quedan. Entonces ella sabe que es tener riquezas para con Dios. ¿Me puede repetir, hermano Noé, qué es tener riquezas para con Dios? Cuando la persona no pone la esperanza en las riquezas, sino en Dios que le dio las riquezas, y las riquezas no las acumula, sino que las va a ¿qué? Hermana Valentina, ¿me puede repetir eso? Vamos a disfrutar las riquezas de Dios. Sí. Cuando el hombre de Dios puede disfrutar las riquezas. No acumulamos. Cuando pone ¿qué? La esperanza en Dios y no en las riquezas. Pero si pone la esperanza en las riquezas, ¿qué va a hacer, hermano Enrique? ¿La va a qué? Acumular, claro, porque yo acumulo, porque tengo la esperanza en ella. Yo tengo que cuadrar esto acá. ¿Sí me entiendes? Pero si yo no pongo mi esperanza en las riquezas, sino en el Dios que me dio esas riquezas, yo no las voy a acumular. Yo las voy a disfrutar. ¿Ustedes han visto personas que se han muerto y no han podido disfrutar lo que Dios les ha dado? Tengamos cuidado porque están poniendo la esperanza en ¿qué? En la riqueza. Y ya no son ricos para con Dios, sino para consigo mismos. Esto es lo que son las riquezas de la sabiduría. Estas son las riquezas de la sabiduría. Pero ahora viene una pregunta muy bueno. A algunos se le va a olvidar primera de Timoteo 6:17. Eso no lo podemos olvidar. ¿Quién va a recordar ese versículo? Hermana Valentina. Hoy la agarré contigo, mija. ¿Ah? La primera de Timoteo 6:17 dice: porque, ¿ya? Aquel que Dios le da las riquezas y no pone su esperanza en las riquezas, sino en Dios que le da las riquezas, este es para que disfrute las riquezas que Dios le da, para que las disfrute, no para que las acumule. Si las llega a acumular, le pasa al del hombre necio. Ya ha producido mucho, voy a ampliar y voy a acumular esto acá. Necios vienen a pedir tu alma, ¿y para qué será? ¿Sí me comprenden? Por eso es que hay que tener esa sabiduría especial. Ahora, viene una pregunta ya para finalizar, porque ya estamos terminando. Ya. ¿Quiénes reciben? Bueno, vamos a ir primero a Apocalipsis, porque se me quedaba algo importante. Ahora nuevamente a la iglesia de Esmirna. Vamos a ir a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, y leamos el 2:10. ¿Qué nos dice? No temas en nada. Hermano Gilmar. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mire, esa es otra promesa que tiene. ¿Corona de qué? De vida. ¿Quiénes creen que reciben la corona de vida? Porque esta iglesia era ¿qué? Era perseguida, era pobre, pero era rica. ¿Ya?
Pero, ¿por qué a la iglesia de Esmirna le van a dar la corona de vida? ¿Ya? Por su fidelidad, ¿cierto? Hasta la muerte va a recibir que corona de vida. ¿A quiénes Dios les promete corona de vida? Vamos a ir a Santiago 1:12. ¿A los de qué? Vamos a mirar si es a los que lo siguen, porque lo seguían mucha gente, pero muy pocos lo amaban. Santiago 1:12, ¿a quiénes les da la corona de vida? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Óyeme. Entonces, hermana Valentina, la corona de vida, Dios se la ha prometido ¿a quiénes? A todos los que, ¿qué? Lo aman a Él. Léalo nuevamente, hermano Gilmar, y trate de agarrar así por el aire la respuesta. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la corona de vida Dios se la ha prometido ¿a quién, hermana Valentina? A los que lo aman. ¿Y cómo usted sabe que usted ama al Señor, hermana Ivonne? ¿Cómo usted sabe que usted ama al Señor, hermana Kaylee? Hermana Valentina, ¿cómo usted sabe que usted ama al Señor? ¿Cómo sabe que usted ama al Señor? Si entiende el temor allá el conocimiento, pero ¿cómo saben ustedes que usted ama al Señor? Muy facilitos. Juan 14:15. Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Ahora, si usted guarda los mandamientos, va a ser lo que manda ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Porque para yo guardarlos, tengo que hacer lo que me manda Jesucristo. Y si yo hago lo que me manda Jesucristo, ¿yo qué vengo a hacer, hermana Ivonne? La cogí en el espacio sideral, ¿o en dónde? En el espacio sideral de la cocina, ¿en dónde la conseguí? Entonces, si yo amo a Jesucristo, me da la corona de vida. Pero yo como amo a Jesucristo cuando guardo los mandamientos. Y si yo guardo los mandamientos es porque hago todo lo que Él me manda. Y si yo hago todo lo que Él me manda, yo vengo a hacer ¿qué? Y ahora invertimos, no 14:15, sino ahora 15:14. Puede leerlo 15:14. Ahora invertimos la cita bíblica de Juan. Venimos a ser amigos de Cristo. Mire lo bonito que es esta sabiduría, hermana Valentina. ¿Sí te das cuenta? Esto es un algo que todo encaja. ¿Cómo nos dice 15:14? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si nosotros guardamos los mandamientos que Él manda, llegamos a demostrarle ¿qué? ¿Qué le demostramos a Él? ¿Qué lo qué? Que lo amamos. Que lo amamos. Y si lo amamos, ¿qué corona nos va a dar? ¿Cómo? De la vida. La corona de vida. Muy bien. Bueno, oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque hoy hemos oído lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Esmirna. Permítanos, Señor, que nuestra esperanza la tengamos en ti y no en las riquezas que nos des. Que la tengamos en ti para, Señor, que es tú que nos das las riquezas, no para acumularlas, porque si las acumulamos, estamos siendo ricos para con nosotros. Pero si la riqueza que tú nos das las disfrutamos, estamos siendo ricos para contigo. Gracias, Señor, por esta sabiduría que nos has dado. Y ahora, Padre Celestial, permítanos que nosotros podamos estar, Señor, cada día amándote a ti porque guardamos tus mandamientos y quedemos, Señor, expuestos para recibir la corona de vida. Haznos conforme a tu imagen y semejanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube.